Hola, muy buenas. Bienvenidos a una práctica más. Voy a explicaros cómo tenemos que hacer la práctica número 16. En este caso, la práctica número 16 está relacionada con los contenidos de electricidad y electrónica. No solo porque tenemos que conocer estos contenidos, sino también va a ser importante esta práctica porque podemos, con lo que voy a explicar hoy, voy a enseñaros varias cosas. El setup que he tenido que montar es un tanto difícil, complicado, porque hay bastantes cosas que enseñar, pero nos va a servir no solo el objetivo primero, que es conocer la simbología de los distintos componentes, sino también poder, digamos, aprender determinadas características que tienen estos componentes eléctricos y electrónicos para luego incorporarlos a nuestros circuitos eléctricos y electrónicos del proyecto técnico que estamos realizando. Lo que vamos a necesitar para esta práctica son, primero nos vamos a tener que crear una pizarra digital de Google, es decir, nunca habíamos trabajado antes con esta aplicación, pero vamos a trabajar. Es una pizarra donde nosotros podemos escribir cosas, borrar cosas, poner esquemas, etc. Entonces vamos a trabajar con ella por primera vez. Yo voy a ir enseñando los componentes, contando algunas cosas de estos componentes y al mismo tiempo iremos representando estos componentes con su símbolo eléctrico, porque cada uno de estos componentes en la vida real tiene una forma, pero a la hora de diseñar circuitos nosotros no vamos a estar haciendo el dibujo real de cada componente, sino que lo sustituimos por su símbolo eléctrico o electrónico. Así que lo primero, nos vamos a ir a nuestro Classroom, como siempre, a nuestro Drive, la parte principal de nuestro Drive, nuestra unidad. Nos vamos a primero de la ESO, nos vamos a la segunda evaluación, estamos en la carpeta de la materia, tecnología y digitalización. Dentro de ella tenemos la subcarpeta prácticas de informática y nos vamos a crear el Jamboard, la pizarra electrónica, pizarra digital electrónica. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos a nuevo, le decimos más, porque aquí digamos que por defecto no sale el Jamboard, la pizarra electrónica no sale, digamos, por defecto, le damos a más y se despliega otra ventana, otra pestaña, donde hay un montón de aplicaciones adicionales, también de Google. Nos vamos a Google Jamboard. Abrimos Google Jamboard y como siempre ya sabéis, lo primero es identificar nuestro trabajo. Vamos a crear este trabajo dentro de las prácticas de informática, de tecnología en la segunda evaluación, pero aquí donde dice Jam sin título, picamos y entonces ponemos, como siempre, nuestro nombre de pila, primer apellido y aquí práctica número 16. Así que todo el mundo pues con su primer nombre, apellido y práctica 16. Le daríamos a aceptar, pero yo ya la tengo creada, entonces le dais a aceptar y vosotros la tendréis. Tenéis que comprobar además, si no os aparece aquí con el nombre actualizado, le dais a refrescar la pantalla, se actualiza y entonces ahí tendréis la pizarra. Yo la tengo ya creada, ya estamos aquí. Antes de nada, antes de seguir, si no os apareciera en nuevo el Google Jamboard aquí, es posible, claro, como no lo habéis utilizado nunca, no sale en las aplicaciones más utilizadas. Podéis buscar aquí en los 9 puntitos aplicaciones de Google y seguramente lo tendréis por aquí, ¿vale? Aparecerá en algún sitio, Google Jamboard le dais y exactamente igual que siempre, le ponéis el nombre como estaba diciendo. Estamos en la práctica número 16. Vale, una vez que estamos aquí, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo estoy utilizando ahora dos dispositivos. Mi ordenador de sobremesa en el que estoy capturando lo que se ve en el escritorio y además mi tablet que voy a utilizar para escribir los distintos símbolos eléctricos, porque lo voy a utilizar como pizarra electrónica, ¿de acuerdo? Donde se puede escribir. Por lo tanto, sería conveniente utilizar nuestras pantallas táctiles para hacer esta práctica, porque se puede hacer con el ratón. No hay ningún problema en hacerla con el ratón, pero la idea es utilizar la pantalla táctil. Y además, si podéis también contar con un dispositivo señalador para este tipo de pantallas, porque vamos a escribir con mucha más facilidad. Bueno, pues, ¿cómo vamos a empezar? A ver, vamos a probar la pantalla, a ver si funciona, lo que es la pizarra electrónica. Tenemos aquí seleccionado el bolígrafo, escogemos un grosor, le damos a un color. Yo lo estoy haciendo desde la tablet, pero vosotros veréis aquí que está este bolígrafo. Aquí tenéis distintos colores y distintos grosores, ¿vale? Escogéis el que más os guste. Yo en este momento voy a coger el segundo y el negro. Vale, por ejemplo, escribimos aquí prueba. ¿Veis? Y entonces prácticamente en tiempo real lo que estoy escribiendo en la tablet se está viendo también en el ordenador de sobremesa. Y esto es porque estoy utilizando el mismo archivo que está en la nube de Google. Es una pizarra electrónica que está creada en mi nube, en mi Drive, pero que estoy utilizando desde dos dispositivos distintos. Bueno, voy a borrar esto. Lo vamos a borrar, pues también podemos utilizar aquí la goma.
Y si queréis establecer también un fondo para vuestra pizarra electrónica, aquí en establecer fondo, Google Jamboard te da varias opciones. Pero si no nos gusta ninguna de las opciones por defecto, podemos darle aquí a imagen y podemos subir un fondo que hayamos encontrado en internet. ¿De acuerdo? O ya sabéis que lo podéis descargar a vuestro Chromebook o podéis simplemente arrastrando esa imagen desde internet. Yo voy a utilizar este que tengo aquí, ¿vale? Porque creo que se ve bien la escritura y se va a ver bien el fondo sobre lo que voy a escribir. Bueno, pues ya estamos ahí. Vamos a empezar con el primer componente. El primer componente es la pila. Aquí la tenéis. Esto es una pila. Esta pila concretamente me da 1,5 voltios. Entonces tenemos que distinguir entre lo que es una pila y una batería, porque una batería son una sucesión de pilas puestas en serie. Cuando yo conecto el positivo con el negativo y el positivo con el negativo, pues tengo varias pilas puestas en serie. Esto es lo que sería una batería, porque puedo sumar la tensión que me dan las tres pilas. 1,5 más 1,5 más 1,5 serían 4,5. Y ahora veremos la diferencia. Bueno, pues el símbolo de la pila, me cojo el señalador y entonces voy a dibujarlo aquí. Es este. Este es el símbolo eléctrico de la pila. Son dos palitos paralelos, uno más largo que otro. El largo siempre representa el polo positivo. Y entonces vamos a poner debajo el nombre del componente, con mucho cuidado y que se entienda pila. Ahora bien, batería. Aquí tenemos la batería, que solemos llamarlo como pila de petaca, pero en el lenguaje común en la calle muchas veces lo confundimos. Y a mí también me pasa, y yo también soy parte del problema. Dame una batería, dame una pila. Esto es una batería, con rigor es una batería, porque dentro de este encapsulado hay tres pilas como esta, que están colocadas en serie, 1,5 por 3, 4,5, que me da esta batería, aunque le llamamos pila de petaca. Pues bien, su representación es diferente al de la pila. Vamos a venirnos a nuestra pizarra y entonces colocamos 1, 2 y 3, y puestas en este orden, cada uno con su polo positivo. El palito más largo es el positivo. Así que si hemos dicho que nosotros asociamos en serie, luego veremos también más adelante lo que es el montaje en serie, es unos componentes a continuación de otros. Si tenemos aquí 1,5 voltios y aquí 1,5 voltios y aquí 1,5 voltios, se suman las tres tensiones de las pilas que están colocadas en serie y entonces tendremos una batería de 4,5 voltios. Y debajo escribimos batería. Esa es la representación de la batería. Son varias pilas colocadas en serie. Más elementos eléctricos. Tenemos elementos de maniobra. El interruptor. El interruptor lo que me permite es abrir o cerrar el paso de la corriente. Tiene dos estados estables, abierto y cerrado. Cuando yo lo tengo abierto, hay dos contactos metálicos que no están en contacto, valga la redundancia, y por lo tanto no pasa la corriente. Y cuando lo cierro, esos dos contactos se ponen uno a continuación del otro y permite el paso de la corriente. Es por tanto un elemento de maniobra. Tiene una entrada y una salida para la electricidad y lo podemos utilizar siempre en nuestros proyectos. ¿Qué símbolo tiene este elemento de maniobra? Pues el símbolo eléctrico es el siguiente, se representa así. Es como si fuera una plaquita que yo puedo apretar para cerrar el circuito. Normalmente lo dibujamos abierto. Y esto es el interruptor. Y lo escribimos aquí, con mucho cuidado que se vea bien lo que estamos escribiendo. Interruptor, elemento de maniobra. Más elementos. Las resistencias. La resistencia es un concepto un tanto abstracto, es la oposición que opone o que presenta un material a ser atravesado por la electricidad. Un conductor tiene resistencia, pero ese parámetro está distribuido por todo el conductor. Sin embargo, también utilizamos encapsulados cerámicos, que son resistencias o resistores, para limitar las corrientes que llegan a determinados componentes, como por ejemplo algunos componentes electrónicos, como los diodos LED, que necesitan muy poquita corriente, son muy sensibles a los cambios de corriente y de tensión, y para limitar la corriente y la tensión ponemos resistencias en serie. ¿Vale? Esto es una resistencia o resistor, pero el concepto de resistencia es un tanto más abstracto. Bueno, pues la representación de las resistencias se puede hacer de dos maneras. Tienen esta forma o esta de aquí, como con unos dientes de sierra, y representan, ya digo, la oposición de un material o de un componente a ser atravesados por la corriente eléctrica. Resistencia. Estoy escribiendo con el señalador de mi tablet, o resistor. ¿Vale? Las dos palabras, los dos términos serían aceptados en este caso.
Y más cosas. Nosotros lo que hemos visto antes es las pilas y las baterías. Son generadores de corriente continua. La corriente puede ir en el mismo sentido, se llama corriente continua, o puede cambiar de sentido cada cierto tiempo, lo que se conoce como corriente alterna. Pues bien, hay unos generadores de electricidad que se conocen como alternadores, es esto de aquí. Este es el principio de generación de corriente eléctrica y se basa en el principio de inducción de Faraday. Aunque no quiero meterme en muchos conceptos, digamos, difíciles para vosotros, simplemente tenéis que saber que tenemos un campo magnético y aquí un bobinado de cobre, un material conductor. Cuando nosotros movemos este material conductor dentro de la influencia del campo magnético, se induce una corriente eléctrica sobre ese conductor y esa corriente eléctrica se puede aprovechar para generar electricidad. Fijaos que yo he colocado aquí, la maqueta está un poco maltrecha, le he tenido que hacer aquí algún apaño para que funcione, pero le he puesto a la salida un LED. Entonces, si yo genero una corriente eléctrica, ese LED se podrá encender. ¿Y cómo genero la corriente eléctrica? Tengo que mover el conductor de cobre. Entonces, yo tengo aquí un mecanismo, un sistema por engranajes con una palanquita que me permite mover el dispositivo. Y la verdad es que no vais a notar mucho, pero ese LED, aunque no lo creáis, está parpadeando. Significa que estoy generando una pequeña corriente eléctrica y se puede encender el LED. ¿Qué es lo que sucede realmente? Pues que este concepto, el alternador, me permite, por ejemplo, conectar aquí una turbina de agua, lo ponemos en un salto donde el agua cae de una parte superior a una inferior, mueve el alternador y genera electricidad. O un molino de viento en las centrales con los aerogeneradores y a partir de la fuerza del viento se produce electricidad. O, por ejemplo, en una central de combustión de carbón, se quema carbón, se calienta una piscina con agua, se produce vapor y el vapor mueve el alternador para generar electricidad. Concepto de generación de electricidad. Un generador de electricidad tiene el siguiente símbolo. Le vamos a poner aquí esto, un circulito y esto. Y dentro de ese circulito una G. Y ponemos debajo su nombre. Generador eléctrico. Ya tenemos otro componente. Venga, pues vamos a por más. Luego tenemos también el motor eléctrico. Fijaos, esto es exactamente lo que habéis visto aquí, porque esta máquina puede funcionar de forma reversible, tanto generando electricidad como generando energía mecánica, movimiento. El motor lo que hace es justamente lo contrario. Cuando yo en un motor eléctrico introduzco electricidad sobre el motor eléctrico, se produce movimiento. Y da lo mismo si entra la corriente por el rojo y sale por el negro o viceversa. El dispositivo funciona igual. Lo que pasa es que el sentido de giro va a ser diferente. El motor eléctrico tiene el siguiente símbolo eléctrico. Lo vamos a poner aquí, en la siguiente fila, debajo. Una rayita, un circulito y otra rayita. Y dentro de ese circulito le ponemos una M. Motor eléctrico. Importante porque en el proyecto que estamos haciendo, en esta segunda evaluación, que vamos a hacer un robot, ya sabéis que una condición es que tenga elementos mecánicos que se puedan mover, ya sea manualmente o mediante un motor eléctrico. Así que tenéis que saber estas cositas. Yo lo puedo conectar como quiera al motor. La corriente entra por el rojo y sale por el negro. Me da un sentido de giro. Y si entra por el negro y sale por el rojo, me da el sentido de giro contrario. Tenedlo en cuenta para vuestro proyecto. El motor eléctrico ya lo hemos visto. Otro dispositivo importante. Dispositivo eléctrico, la bombilla de filamento. Ese filamento está formado por un material, normalmente es tungsteno o wolframio. Cuando pasa la corriente eléctrica por ese filamento, se pone incandescente y esa incandescencia llega a nosotros en forma de luz y de calor. Pero claro, es un dispositivo poco eficiente porque gran parte de la energía se transforma en calor, no en luz. Con lo cual estoy perdiendo energía en algo que yo no quiero, porque la bombilla está pensada para iluminar, pero no para dar calor. Bombilla de filamento. La vamos a dibujar también. Su símbolo eléctrico es así, una línea horizontal, otro circulito, otra línea horizontal y luego una X en el interior. Bombilla. Venga, y nos quedan dos componentes, que en este caso son dos componentes electrónicos. El primero de ello que vamos a ver es el LED, diodo LED. El LED es un acrónimo, la palabra LED, de Light Emitting Diode. Significa diodo emisor de luz. Es un componente electrónico, está formado por semiconductores y solo va a funcionar
si está polarizado correctamente. Veréis si habéis cogido alguna vez un LED de estos que tienen dos patillas. Una es más larga que la otra. Yo suelo doblarlas así para distinguirlas más fácilmente. Pues bien, solo va a funcionar, solo se va a encender si la corriente le llega por el positivo y sale por el negativo. Está polarizado directamente. Si hacemos la conexión inversa, no funcionará. Está polarizado inversamente y no se va a encender. Luego funcionaría como un circuito abierto, como un interruptor abierto. Diodo emisor de luz. Tiene el ánodo, que es la parte positiva, y el cátodo, que es la parte negativa. Tenemos que hacer que la corriente llegue por la parte positiva, por el ánodo. Lo vamos a dibujar también en nuestra pizarra electrónica. El símbolo del diodo tiene esta forma, es un triangulito con una línea vertical aquí, y también se le indican unas flechitas que viene a hacer referencia a que está produciendo iluminación, una radiación electromagnética. Diodo, debajo su nombre, diodo LED. Diodo emisor de luz. También hay diodos que no emiten luz, pero en este caso estamos hablando del diodo emisor de luz, que también podemos utilizar en el proyecto que estamos haciendo en nuestro robot. Por ejemplo, si le queréis poner en los ojos pues algún tipo de LED, de color rojo, de color verde, de color azul, naranja, hay ya LED de muchos colores. Pues sería interesante ponerle LED también a nuestro proyecto. Y por último, el transistor. El transistor es otro dispositivo electrónico. Este es ya un poquito más difícil para primero de la ESO, hay que tener cuidado. Yo tampoco creo que sea necesario que utilicéis algún transistor en el proyecto, pero os voy a explicar lo que es. Es un dispositivo que tiene tres patillas, tres terminales, la base, el colector y el emisor. Entonces este dispositivo solo funciona cuando recibe una corriente justa y necesaria por la base, actúa como una válvula y permite el paso entre lo que es el colector y el emisor. Luego podemos utilizar los transistores como interruptores, que permiten miles y miles de maniobras de forma muy rápida y además sin el desgaste mecánico que tiene un interruptor al uso. ¿Cuál es el símbolo del transistor? Quizá el más difícil que vayamos a hacer, pero vamos a intentarlo. Nos vamos otra vez a la pizarra electrónica y tiene una línea horizontal, aquí ponemos una vertical, hacia arriba así inclinada, dos líneas, otra hacia abajo y luego así dos verticales. Y aquí le ponemos una flechita. Más o menos, que nos haga más o menos. Esta es la base, la nombramos con una B. Este es el colector, lo nombramos con una C. Y este es el emisor, lo nombramos con una E. Y le ponemos aquí transistor. Otro dispositivo electrónico que solo funciona en determinadas condiciones. Cuando la base es alimentada con la corriente suficiente, pues entonces permite la circulación eléctrica entre el colector y el emisor. Y entonces podría funcionar, podría maniobrar y dejar pasar la corriente en un momento o en otro, como si fuera un interruptor, con miles de maniobras de forma muy rápida y con menos desgaste mecánico. Y hasta aquí la práctica de hoy. Espero que os haya gustado. Lo que tenéis que hacer es subir a Classroom esta pizarra que hemos hecho con los distintos símbolos eléctricos y la distinta información que hemos ido dando. Y además la explicación de cada componente que os puede servir para hacer vuestros montajes eléctricos y electrónicos, no solo para el proyecto que tenemos que hacer en esta segunda evaluación, sino también para cosas que podáis, digamos, pues alguna reparación que tengáis que hacer en casa o simplemente por el gusto de hacer montajes de electricidad y de electrónica. Y nada, pues hasta la próxima. Espero que os haya ayudado. Adiós.